Los miedos son una parte común de la experiencia humana. Todos hemos sentido ese nudo en el estómago o esa repentina sensación de ansiedad cuando nos enfrentamos a algo que nos asusta. Y es que claro, la ansiedad es una pequeña rama del miedo. Ya sea el temor a la crítica social que se originó en el 6º grado o el miedo a las carreteras oscuras después de un accidente en la graduación universitaria. Nuestros miedos pueden ser tan variados como nosotros mismos, nos encadenan, pero ¿por qué a menudo nos resulta tan difícil superar estos temores? La respuesta podría estar en la falta de comprensión sobre cómo enfrentarlos, pero es que, ¿quién nos ha enseñado a enfrentar los miedos? Vayamos a este video que te lo cuento. Estás en Laberinto Mental. Los miedos, en su núcleo, son respuestas aprendidas. Algo en nuestro pasado o nuestras experiencias ha generado esta reacción. Y claro, creo que esto ya lo sabías, pero puede parecer que no hay solución. Lo cierto es que la mayoría de los miedos pueden ser desensibilizados. Así como lo oíste. Quitamos la sensibilización de los miedos mediante un proceso de 3 fases y convertimos este miedo en algo que simplemente se desvanece. Deja de atemorizarnos, deja de paralizarnos de esta manera, porque ya lo sabes, los miedos a veces comienzan de inicio con esta parte corporal, con esta parte del físico en la que a veces sudamos mucho, a veces incluso hasta sudamos frío, o a veces las palpitaciones, o a veces simplemente la parálisis. Seguro que te suena esto, pero después esto se convierte en parte más psicológica. Comienzas a sentir ahora sí el clic de que es que tengo miedo, es que esto se está presentando aquí. Hay un factor ahí primordial que te hace sentir ese miedo. Te contaré un suceso que realmente pude comprender hasta ahora. Y es que bien, yo ya sabía que uno de mis colegas temía a las alturas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues obviamente él no se quería enfrentar a las alturas. Así que aunque no fuera el punto más alto, yo quería algún día visitar el punto más alto de mi ciudad para observar todo el paisaje, porque realmente soy amante y me fascina esta experiencia de aventurarme a cosas arriesgadas, cosas muy bonitas, a paisajes, a la visión del ocaso, a todo esto. Me encanta. Entonces, llevé a mi colega ese día. Claro que le había dicho que saldríamos, pero no le dije exactamente a dónde iríamos. Así que caminando, él fue comenzando a preguntarse cada vez más, oye, ¿a dónde vamos? Y yo finalmente le dije a medio camino, bien, vamos a ir a tal sitio, el sitio más empinado, más alto de la ciudad, para verla toda. ¿No te gustaría ver cuando el sol se oculta? Y él me dijo, oye, es buena idea, pero me da miedo las alturas. Y yo le dije, lo sé, pero quiero que por favor imagines por un momento que estas alturas son maravillosas, que hay algo aquí que te puede encantar. Simplemente cambia este chip de que te da miedo por algo más interesante. Imagina cómo ves toda la ciudad, cómo ves las nubes, cómo te bombardea esta brisita del aire. Imagina estar en el punto más alto y decir, oye, qué bonito se ve todo desde aquí. O encuentras simplemente algo en las nubes, algo en este bello paisaje, encuéntralo. ¿Qué fue lo que pasó? Que él lo imaginó y aún así, pues obviamente tenía un poco de miedo, pero ya lo había imaginado, ¿ok? Te dejaré con ello. Después, ahora sí, ya cuando llegamos, subimos y mi amigo a la mitad de esa subida, porque tenías que subir como 5 pisos de escalones, por así decirlo. Pues él como al tercer piso ya estaba muy asustado. Créeme, no era como tal una fobia, ¿ok? Pero sí tenía esa presencia de miedo ahí, que estaba temblando un poco, muy poco realmente. O sea, siento yo que no era un miedo tan extremo como para ser una fobia. Entonces, llegamos al final
Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que como mi amigo ya había imaginado lo que podía pasar o lo que podía experimentar ahí. Sinceramente, llegando al piso de mero arriba, sí estaba un poco asombrado, un poco ruborizado por lo que había pasado en lo que estaba subiendo, pero él comenzó a disminuir esa fase de miedo y se quedó serio, de verdad, se quedó serio por un buen tiempo. Pero después de ello, mi amigo se sentó en una de las partes más altas en donde era más probable que ocurriera algo accidental, cosa que yo sí me preocupé por él y le dije, oye, por favor, bájate de ahí, no te subas ahí. Pero él me dijo, ¿me tomas una foto? Él estaba realmente feliz por estar ahí arriba, porque él lo que tenía era que era tan aventurero como yo, que realmente le gustaba vivir nuevas experiencias. Entonces cambió su miedo por una experiencia, por algo inolvidable, por un lugar significativo, por algo hermoso que estaba viendo. Entonces, podría decir que yo funcioné como un tipo modelo de aprendizaje para él. Yo estaba yendo, yo realmente iba feliz, iba alegre porque iba a ver el ocaso justamente. Entonces, él realmente se puso emocionado y como que le transmití mi vibra. Otra cosa hubiera sido si yo hubiera sido también muy miedosa en ese aspecto, si hubiera tenido ese miedo. Entonces tal vez le hubiera aumentado el miedo, cosa que en lugar de desensibilizar hubiera estado al revés. Y no te digo que así sea como tal de sensibilizar todos los miedos, porque en parte ya sabía yo de su miedo, pero lo hice ese mismo día. Entonces, para alguien que su miedo esté realmente impregnado a cierto punto de que se ha convertido en fobia, podría ser aún más, por así decirlo, con un tiempo más profundo de que se desensibilice ese miedo, o incluso podrías llegar a la implosión, en donde el miedo se quita de un momento a otro, pero tienes que hacerlo con un profesional en este tema. Entonces, bien, ¿qué te ha parecido mi video? Recuerda que todo esto ha sido en base a mis experiencias. Espero que te haya gustado mucho y que me hayas entendido una parte de lo que son los miedos. Más adelante vamos a tener un desafío mental en el que voy a hablar un poco más sobre estas emociones y lo que podemos hacer para someternos a ellas y a la vez para quitarlas de ahí. Entonces, suscríbete a mi canal, por favor, te lo agradeceré muchísimo. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental.